Hablando, mis hermanos, dame un poquito más de volumen, hijo. Cada creyente, gracias, tiene la responsabilidad, diga conmigo, de ser un centinela espiritual. Dígalo, centinela espiritual. Ahora dile al que está a tu lado, hermano, tú debes ser un centinela espiritual. Y alguien dirá, caramba, ¿y qué es eso? No, yo sé que algunos saben. Ahora, ¿por qué debemos ser centinelas espirituales? ¿Para qué? Bueno, para guardar la unidad y la paz de la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios quiere una iglesia unida y una iglesia que disfrute de su paz y sobre todo que representemos bien a Cristo en esta tierra, hermano? Un centinela era una persona, hermano, situada en la parte más alta del muro de la ciudad. ¿Para qué? Para advertir a los habitantes de un enemigo. Analizando este asunto y nuevamente decir que somos centinelas espirituales, ¿sabe cuál es uno de los enemigos que puede romper, fracturar, afectar, desgarrar la unidad y la paz de la iglesia? ¿Qué cree que es, hermano? Bueno, Santiago hoy no lo dice, la murmuración, es decir, desacreditar usando el prejuicio hacia una persona. Este es el tema que, aunque si nosotros pusiéramos atención al texto, hay dos palabras importantes. Dice, hermano, no murmuréis. O número 2, juzga, hermano, no juzgues. Y quizá puede sonar como que el tema va como que no se relaciona con la murmuración o con el juzgar. Pero déjame decirte el por qué sí entra esta palabra del prejuicio. De hecho, ese es mi tema. El tema que quiero compartir con ustedes es el peligro del prejuicio en la iglesia. Repito, el peligro del prejuicio en la iglesia. ¿Qué significa la palabra prejuicio? Bueno, antes de empezar, ¿nos queda claro que somos centinelas espirituales? ¿Que buscan qué? Dos cosas: la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermano, que estaremos exentos a los problemas, porque no es así. ¿Cuántos saben que en una congregación hay problemas? Y si no, vea toda la vida de la iglesia de Hechos. Y en el capítulo 6, la iglesia iba creciendo y empezaron a haber problemas. Pero gracias a Dios, porque en el capítulo 6 los apóstoles se reúnen para juntar más servidores y dan las características de esos servidores en Hechos capítulo 6, y dicen: hombres llenos del Espíritu. ¿Qué más? De buen testimonio, hombres de sabiduría. ¿Para qué? Para cuidar la unidad y la paz de la iglesia. Es decir, hermano, que aún en medio de las aflicciones, aún en medio de, pues que hay diferencias, a mí me gustan las sillas verdes, a mí las negras, a mí las largas. Aún en medio de todo eso, ¿qué cree? Eso no nos genera divisiones ni problemas. Aunque a mi hermano le guste la alabanza y a mí me guste la adoración, tampoco es problema. Aunque mi hermano tenga economía y yo no la tenga, yo no tengo problema, me siento bendecido porque él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Si yo tengo salud y mi hermano está enfermo o viceversa, nos ayudamos para fortalecer su fe. Santiago, incluso veremos más adelante cómo dice: hay alguno entre vosotros que está como afligido, está triste, está enfermo. Dice: llame a los ancianos y oren por él. De manera que, mis hermanos, hablar de la unidad y de la paz de la iglesia
No estamos hablando que no habrán a veces muchas situaciones, pero aún, mis hermanos, cuando hayan muchas diferencias, eso no nos aparta, número uno, de Dios, y número dos, de mi comunión con mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Veremos cómo podemos reaccionar de una manera correcta cuando a veces, mis hermanos, tenemos fricciones o tenemos problemas en la congregación. Algo que Pablo le dijo a Timoteo es que él aprendiera de la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para que supiera cómo dirigirse. ¿En dónde? En la congregación. Eso lo dice en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, 14, esto te escribo. Acuérdense que Pablo le está dando instrucción de cómo dirigir la iglesia, cómo cuidar la administración de la iglesia, cómo debemos respetar a nuestros hermanos adultos mayores, ¿verdad? Hombres, dice, trátalos como padres, háblales como padres, mujeres como a madres, y a las jóvenes cuídalas como si fueran tu hermana. Y está hablando del cuidado de la congregación. Sin embargo, en esa congregación habían problemas, ¿sí lo sabías? Se estaban metiendo falsos maestros que estaban queriendo lastimar, agredir. Sin embargo, Pablo le dice, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es esta iglesia? Ahora, la iglesia no es el lugar. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, vamos a ver que hablar de prejuicio, hablar de murmuración y hablar de juzgar, eso no quita que nosotros debemos ser centinelas espirituales. ¿Qué significa? Pues cuidar el peligro de qué. Cuando alguien quizá estafó a alguien, es decir, un creyente pide y no quiere pagar. O número dos, un hombre que es casado y está buscando una mujer que no es su esposa. Número tres, alguien que es muy mentiroso, que ya anda de aquí para allá con pura mentira. O murmuradores, o alguien que está difamando a otra persona. Entonces veamos qué es lo que Santiago, mis hermanos, nos tiene que enseñar. Claro, inspirado por Dios, Santiago, a través de esta enseñanza, de estos dos versículos que acabamos de leer, y que Santiago dice, hermanos, notemos en primer lugar la parte pastoral, nunca deja de ser. Aun cuando estos hermanos estaban cayendo en situaciones difíciles, Santiago no los deja de ver como lo que son. ¿Qué somos? Hermanos en Cristo. Dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y aquí está un punto bien importante. Diga conmigo, no juzgues. Vamos a ver si Santiago quiere decir eso, que no hay que juzgar. ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Y en qué situación lo dijo? Ok. La palabra prejuicio, mis hermanos, fíjense, pongamos atención. ¿Por qué utilicé este término prejuicio? Dice el diccionario secular que es acción y efecto de prejuzgar. ¿Y qué significa prejuzgar? Bueno, primero, también prejuicio significa opinión previa y tenaz. Pero lo general es desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Ahora, ¿qué es prejuzgar? Juzgar, ¿qué? A una cosa, a una persona antes del tiempo oportuno, sin tener de ella cabal conocimiento. Ahora, ¿qué es prejuiciar?
Fíjese, hermano, estas tres palabras son importantes. Primero, el prejuicio es ¿qué? Una acción y efecto de prejuzgar. ¿Y qué dijimos que es prejuzgar? Juzgar una situación, algún caso, pero antes de tiempo oportuno, sin tener de ella un cabal conocimiento. Entonces, es bien importante que entendamos estas tres palabras por lo que voy a enseñar hoy. Primero, el prejuicio es una acción y efecto de prejuzgar, es decir, opinión previa, tenaz, pero dice que generalmente es desfavorable. Prejuzgar es juzgar a una persona antes de tiempo, sin tener de ella un conocimiento. ¿Y qué es prejuiciar? Fíjese aquí, es predisponer a una persona en contra de alguien. Eso es importante. Predisponer a una persona en contra de alguien, de algo. En síntesis, mis hermanos, de estas tres palabras, el prejuicio es una actitud de crítica destructiva. Esta crítica destructiva es irracional. ¿Por qué? Porque se basa más en los sentimientos subjetivos. Es decir, yo creo, yo pienso, yo siento. Yo creí que el hermano, yo pensé que el hermano, yo sentí que subjetivismo. ¿Y qué pasa aquí? No se usó el razonamiento, simplemente por mi sentir, mi pensar. Ahora, junto con la crítica destructiva, hermano, el prejuicio tiene algo sumamente delicado: el juzgar, el murmurar. ¿Qué? La intolerancia. Mira cómo lo dijo Santiago en el capítulo 4, verso 1, que ya lo leímos. Y Santiago dijo: ¿de dónde vienen las guerras y qué? Y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y se digo que esta palabra pasiones, mis hermanos, tiene una naturaleza, y ya lo vimos de dónde surge. ¿De dónde surgen las pasiones? Del corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos del alma. Y sabemos que el alma es el centro de las emociones y los sentimientos. De manera que la que tiene que ser instruida, ¿qué es? El alma. ¿Quién tiene que ser formada con la palabra de Dios? Nuestra alma. Ahora, se dijo, hermano, que esta palabra pasiones, epitoma, en las 38 veces que aparece en el Nuevo Testamento, casi todas las veces, hermano, tiene una connotación negativa. Y es un fuerte deseo, ¿qué? De pasión pecaminoso. Esta palabra epitoma, pasiones, emociones desenfrenadas, apuntan hacia un deseo que nos mueve en la dirección opuesta a Dios. De manera que cuando algo te esté impulsando para apartarte de Dios, pero dices, no me aparto de Dios, nada más de los hermanos, estás rompiendo el mandamiento. De manera que el prejuicio, mis hermanos, emocional actúa en forma de odio. Ese es otro de los asuntos más delicados que vamos a ver. ¿Por qué Santiago tiene que hablar de este asunto de la murmuración? Es decir, de estar exhibiendo o difamar a una persona. Porque cuando alguien, mis hermanos, no trabaja con ese asunto del prejuicio emocional, ¿qué cree? Te va a llevar a tener un odio hacia la persona. Mira, no vas a odiar lo que hacen las personas, lo que ya en su momento ellas hacen. No, ya es su persona, es que ya no lo soporto. ¿Y qué pasa? Dejamos de congregarnos, dejamos de perseverar. La falta de mansedumbre y el exceso de ira es lo que rompe la unidad y la paz de la iglesia.
Entonces, cuando la Biblia nos habla sobre el prejuicio o juzgar a los demás, hermano, nosotros como pueblos de Dios debemos ejercer equidad y parcialidad en los asuntos espirituales de la iglesia. ¿Sí lo sabías? Todos debemos estar a favor del evangelio. Diga conmigo, a favor del evangelio, no a favor de un hermano o de otro. El evangelio nos hace hombres equilibrados y parciales. Es decir, yo no estoy a favor de alguien. Yo voy a ayudar, yo voy a contribuir espiritualmente para la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cualquier asunto que vea de un hermano, que sepa de un hermano, que me entere o que vea, yo voy a meterme, pero para ayudar, para sanar, para corregir, para instruir. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, voy a sumar, no a dividir. ¿Cuántos quieren ser cristianos que viven en una congregación para sumar y no para dividir? ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, nosotros debemos ejercer un buen juicio en asuntos legales o espirituales en la congregación. Sin embargo, ciertamente encontramos a Santiago advertir en contra de este tipo de tentación de pasar a un juicio sobre la vida o un testimonio de otras personas, pero con prejuicios, con suposiciones, sin llegar al asunto y arreglar una diferencia. En este capítulo, mis hermanos, donde Santiago nos enseña ¿a qué? A derribar este mal destructivo dentro de la iglesia de Cristo. Diga conmigo, ¿es normal el prejuicio? ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza lo tenemos, hermano. Díganle al que está a su lado, tú lo tienes. No, ya ves, ya estás prejuiciando. ya te estás adelantando. Hermano, eso es algo que en nuestra naturaleza tenemos. Pero ahora Santiago nos va a enseñar que con el poder, amor y dominio propio que tenemos, porque tenemos a su Santo Espíritu, ¿cuántos dicen amén? Debemos aprender a sujetar esta obra de la carne, porque es una obra de la carne. Amén. La semana pasada que hablamos del verso 1 al 10, Santiago venía exhortando a los cristianos ¿a qué? ¿Recuerdan que habían pleitos? Habían discusiones entre ellos y Santiago los exhortó a que se sometieran a Dios. ¿Cómo? Siendo humildes ante Dios. Hay dos palabras que encontramos en el verso 10, del verso 7 al verso 10, y son dos palabras que sobresalen, que tú y yo como centinelas espirituales debemos abrazar. La primera palabra que se habló fue la palabra someteos a Dios. Y esta palabra significa ponerse bajo autoridad de Dios. Hermano, cuando alguien se somete a la autoridad de Dios, es dócil, es atento y pone atención lo que Dios le va a hablar. Él no está, ay Señor, gracias porque vino mi esposa, háblale. No. O la esposa que dice, ay, amén Señor, esta enseñanza es para él. No, es para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una segunda palabra que como centinelas espirituales debemos hacerlo. Dije que era metafóricamente, y es la palabra humillarnos. ¿Y qué significa? Ceder nuestra voluntad a Dios. Entonces son dos asuntos bien importantes, hermano. Número uno, ponernos bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Él es su Salvador y Él es su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que nosotros no nos regimos por lo que yo siento, creo o pienso. No, el Señor nos dejó su manual. ¿Cuál es el manual de los cristianos? La Biblia. El mundo nos va a decir, tú no te dejes. Si alguien te hace un mal, dale con todo. Más vale que lloren en su casa que en la tuya. El mundo enseña que el que no tranza no avanza.
El mundo enseña donde no te preocupes qué digan de ti, tú sigue adelante. Bueno, eso dice el mundo. Hoy estamos viendo qué dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que los que vivimos los que vivimos bajo la autoridad de Dios y los que vivimos que ya cedimos nuestra voluntad a Dios, que esto significa una actitud de ¿qué, hermano? De un cristiano como sumiso totalmente a Dios. ¿Cuántos quieren ser calificados o que la gente diga, oye, es que ese creyente es un creyente sumiso totalmente a Dios? Y sí lo puede haber. ¿Cuántos recuerdan que se dijo de David, ese hombre es conforme a mi corazón? ¿Sí lo sabías? Por ejemplo, ¿qué se dijo del apóstol Pablo? Pablo no se lo dijo, él mismo dijo, imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Ahora, la sumisión total a Dios, hermano, es sumamente importante para entender el tema. Porque cuando hablamos de sumisión a Dios, estamos hablando que nosotros somos creyentes mansos. Dígale al que está a su lado, mi hermano, tú eres un creyente manso. Dile, ¿eres manso? ¿Y sabe cuál es la bendición de una persona mansa? Que tiene dominio propio en todo. Que tiene dominio propio en todo. Ahora, vamos al verso 11. Dice Santiago entonces, después de que Santiago viene exhortando a todos nuestros hermanos judíos, recordemos que ellos, hermanos, tenían que soltar sus tradiciones. Mayormente son judíos los que están en esta iglesia, y tengamos por entendido que si habían creyentes en esta iglesia, quiere decir que habían familias. Amén. Entonces nos va a involucrar este tema a nosotros como esposos, esposas y nuestros hijos, porque el asunto, mis hermanos, que va a exhortar ahora Santiago compete a todos los que estamos aquí. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos ¿qué? De los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, aquí la palabra y juzgas, otra versión dice, hermanos, no os desprestigiéis. Y en esta versión, hablar de la murmuración tiene que ver con desprestigiar a un creyente, desprestigiar a un hermano, a una hermana. Una esposa que desprestigia a su esposo, el esposo que desprestigia a la esposa, o creyentes que pueden desprestigiar un ministerio, creyentes que pueden desprestigiar a alguien en el ministerio. Entonces Santiago usa una palabra, hermano, muy común y entendible para nosotros. Es la palabra murmuréis. Esta palabra, hermano, viene del griego catalaleo. Y esta palabra, mis hermanos, está en una prohibición en contra de lo que, bueno, evidentemente al parecer dicen los eruditos que se volvió un hábito entre aquellos cristianos que estaban murmurando los unos de los otros. Ya todo, hermano, era, me la hiciste, me la pagas. Todos, era una situación en esta congregación donde todos, diga conmigo, todos estaban desprestigiando. Y bueno, aquí el que está exhortando, ¿quién es? Es Santiago, el medio hermano de Jesús. De manera que esta palabra era una prohibición en contra de algo que se puede hacer un hábito, hermano. Y lo más grave y lo feo
es que se nos haga un hábito que desprestigiar o murmurar. Incluso cuando dices, vas con alguien y le dices, es que este hermano está murmurando de mí, es que el pastor está murmurando de mí. ¿Y tú qué estás haciendo en eso? Estás murmurando. Ahorita vamos a ver por qué. Es que me está desprestigiando este hermano. Pero cuando ya fuiste con alguien, ¿qué estás haciendo? Estás desprestigiando. ¿Por qué? Porque no estamos usando el orden que Dios nos ha dado para arreglar los asuntos en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos da esos roles para el esposo, para la esposa, para los hijos en Efesios capítulo 6, donde dice en el capítulo 5, esposos amen a las esposas, esposas respeten a sus esposos. En el capítulo 6, hijos honren a los padres. ¿Sí dice así? Hijos honren a sus padres. Pero dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y después pasa con los que trabajan. Y los que sirven a sus amos no deben de hacer esto. Cuando nosotros rompemos el orden que Dios nos ha dado, o si desconocemos el orden en cómo relacionarnos en la congregación, cómo vivir sabiamente en la casa de Dios, como lo vimos hace un momento, ¿qué cita dijimos? 1 Timoteo 3:15. Diga conmigo, yo debo saber cómo conducirme en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, alguien dirá, pero pastor, pero creo que yo estoy excusado porque yo no sabía. Y hermano, si tú, yo no sé si les pasó, sí supe, platicando con alguien, me dijo que se le pasó, no escuchó las noticias que no había, el no circula ayer, y salió. Y bueno, prende el estéreo, ya iba en dirección al trabajo, prende el estéreo y dice, el no circula, las calcomanías 0, terminación 3. Digo, ¿no? ¿Te imaginas que lo detenga un no de tránsito y le diga, es que no sabía? ¿Qué cree que le va a decir el de tránsito? No está bien, por esta te la paso. Ajá. Y luego del Estado de México menos. ¿Qué hubiera hecho? No, va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, hermanos, Santiago nos está enseñando cómo vivir la vida cristiana en la congregación. Así es que esta palabra, murmuréis, es porque había ya un hábito entre estos cristianos. ¿Cuál? Pues estaban desprestigiando, repito, unos contra otros. El verbo catalaleo, que significa difamar o desprestigiar, y generalmente se relaciona, hermano, con el uso de palabras duras. Fíjese, de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente. Palabras duras. ¿Cómo qué duras, hermano? ¿Cómo qué se te viene a la cabeza? Palabras duras en contra de alguien que no está. Es que lo odio. Es que ya de verdad ya me cansó. O se va el de la iglesia o me voy yo. Eso es duro. Escuchar una actitud o palabras de estas en un creyente. Ahora quizá no las digamos, pero ¿quién cree que las escucha? Dios. La palabra catalaleo, mis hermanos, sugiere que la iglesia estaba involucrada en ¿qué? En actitudes ya negativas. Y déjame decirte que hubo un ejemplo. Vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios, porque ¿cuántos recuerdan en esta congregación que Pablo, dentro de su segundo de sus viajes, después de que va a Atenas, y después de ese viaje que estuvo en Atenas, que pasó donde había gente noble, unos más nobles que otros, recibieron la palabra, escudriñaban la palabra, y resulta que de Atenas, ¿a dónde cree que va Pablo? A Corintio, y ahí levanta esa congregación.
Y se dice que Pablo aproximadamente duró 1 año y medio en esa congregación, hermano. Imagínese tener al pastor, de pastor al apóstol Pablo, hermano, 1 año y medio. No, hombre, un hombre con toda la unción de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y pues se fue Pablo tranquilo, gozoso. Yo tengo paz y gozo porque mi iglesia, ¿ah? Los hermanos bien contentos, en unidad. Y de repente, de 1 año y medio, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 1 verso 10. De repente dice esto. Bueno, antes déjame leer verso 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo les dijo? A la iglesia de Dios. Quiero que note algo. Pablo tuvo que ver a la iglesia, es decir, a sus hermanos, ¿cómo? Con los ojos de la gracia, con el amor de Dios. Porque aunque esta iglesia estaba teniendo conflictos muy delicados, hermano, estaban pasando situaciones muy, muy delicadas, como que se estaban dividiendo, unos de Pablo, otros de ¿quién? Otros de Cefas, otros de Apolos, y los más espirituales, ¿de quién decían? Yo ni Pablo ni a mí Dios, Cristo, solo Cristo, ¿verdad? Pero no solo eso, ¿qué cree que habían? Estaban llevando sus asuntos, sus problemas legales, ¿dónde cree? Ante los tribunales, hermano. No solo eso, habían situaciones de inmoralidad sexual. Pablo señala a un joven que andaba con su madrastra y les dijo: ¿no hay alguien que juzgue? Pues no, que no debemos juzgar. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿No hay alguien que juzgue? Entonces, notemos, mis hermanos, que cuando hablamos de estos asuntos, nunca vamos a querer menospreciar a ningún alma, porque incluso yo no estoy exento a caer en estos errores. Pero dice Santiago que si alguno de nosotros pasamos por esto, ¿qué cree que debemos ser? Misericordiosos. Si un día yo me equivoco, ¿qué tienen que hacer conmigo? Pues ser misericordioso. Y si yo un día te equivocas, ¿qué tengo que hacer contigo? No, pastor, yo no fallo, nada más usted. Sigamos. Entonces les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, fíjese, hermano, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y mira la palabra, el saludo en hebreo y en griego. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas son palabras hermosas a una congregación para tratar ¿qué? Asuntos delicados. Vámonos al verso 10 y empieza. ¿Cómo empieza? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Chismas. Es el griego chismas. Chismes. Chismes. Murmuraciones. Entonces, mis hermanos, Pablo dice, sino que estéis ¿qué? Perfectamente unidos. Es decir, que todos estén en un propósito determinado. Hermano, ¿sabe cuál es el propósito determinado de estar aquí? Número 1, adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y predicar el evangelio. Esos son los propósitos principales. ¿Para qué? Para nuestro propósito determinado del por qué estamos aquí. Estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino, es decir, para,
ser santos con todos. Es decir, vivir para la gloria de Dios, hermano. Apúntenlo, pónganlo en su libreta. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que debe de estar principalmente y perfectamente en nuestros corazones, porque debemos de buscar la unidad, es decir, que todos estemos en un propósito determinado, mis hermanos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí significa en un mismo entendimiento. No significa que tú vas a pensar igual que el pastor, vas a pensar igual que el... No, hermanos, todos debemos de pensar igual que el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia encontramos sus pensamientos, encontramos sus caminos. Verso 11, porque he sido informado. Aquí no habla de chismes, hermano, He sido informado. Ahora, quiero que notemos que Santiago comienza diciendo, hermanos, ¿sí comenzó así? Hermanos, no murmuréis. Y comienza con el mismo asunto que el apóstol Pablo, un corazón que mira con gracia. Hermano, cuando un hermano se equivoque, un hermano del ministerio o el mismo pastor, ten la gracia de Dios para arreglar los asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ve con los ojos de Dios. ¿Sabe cómo Dios nos ve? Terminados, nos ve perfectos. ¿Cuántos sabían esto? Bueno, sí, ¿me escuchan? Ok. Quiere decir que por causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y resucitó y nos dio su Santo Espíritu, el Padre nos ve completos. Ya estamos completos en Cristo. Ya nos ve santificados, ya estamos completos. ¿Cómo ve, hermano? Pero en Cristo. A ver, déjame explicártelo. En las palabras del apóstol Pablo a los colosenses, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. No, espérame. Primera. Oh, 3, 1. 3:1. Colosenses 3:1 al 3. Ay, ya me está pegando mis 80 años, hermano. Mire lo que dice. Note el verbo que comienza, sí. Ese verbo, ¿sabe qué es? Es un condicionante. Hay condición. ¿Y sabe por qué Dios nos puede condicionar? Porque Él es Dios. Porque Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dio a su Hijo Jesús, ¿sí o no? Él murió en la cruz, nos dio todo su amor. Por eso Dios puede hacer y puede poner condicionantes. Por eso dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice, hermano? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque, ¿qué dice? Habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué? Escondida. ¿En quién? Con Cristo en Dios. Ahí está. Dios nos ve santos, terminados, perfectos, siempre y cuando permanezcas en Cristo. Pero si tú te retiras, tú te apartas, espérame, su amor, no es que hayas perdido no es mi tema, pero no es que perdiste la salvación. Ahí está, pastor, pero te apartaste de la vida, te apartaste de tu Señor. Ese es el asunto. Aquí el asunto no es, ¿un cristiano puede perder la salvación? No, esa no es la pregunta. La pregunta correcta es esta. ¿Un cristiano puede apostatar? Sí. ¿Y qué significa apostatar? Abandonar las enseñanzas de Cristo, abandonar su sacrificio. Entonces, la salvación no la pierdes, pero sí podemos apostatar, apartarnos de Cristo. ¿Por qué? Pues por muchos pretextos, mis hermanos. ¿Cómo qué? Es que murmuran de mí, pastor. ¿Y tú nunca has murmurado de nadie? Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, mis hermanos, regresen conmigo a 1 Corintios.
El apóstol Pablo dice, he sido informado, ¿por quiénes? Por los de Cloe. ¿Qué he sido informado? Que hay entre vosotros, ¿qué, mis hermanos? Contiendas. Por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, proselitismo, prejuicio. Entre ustedes hay murmuraciones. ¿Pero quiénes? Todos. El mensaje era para todos. Nadie se salvaba. Hasta los líderes. Ay, Dios, eso no se puede involucrar a los pastores también. Dios nos está hablando a quiénes? A todos. ¿Qué es lo que estaba haciendo en este caso el apóstol Pablo como Santiago, mis hermanos? Es que se estaban difamando. Aquí había proselitismo, habían divisiones, pero hay algo, mira hermano, aunque había proselitismo en la iglesia, todavía había algo. No habían abandonado la iglesia. Estaban ahí. Estaban dentro de la congregación. Nadie había dicho, no, yo ya no juego. Así yo ya no juego. Es como aquel que le dijo a su hermano, ahí vamos a jugar a las escondillas, pero le caía mal y le dijo, escóndete y te busco. Fue y se escondió, pasaron un mes y nunca lo buscó. Le caía mal. Y a veces así pasa dentro de los cristianos que dicen, no, este hermano, ya lo tengo en el cuello. Voy a jugar con él a las escondidillas. Y le digo que lo busco y ya nunca le hablé. Ahora, mis hermanos, este asunto catalaleo, generalmente se relaciona con el uso de palabras duras, hace un momento lo dije, es decir, actitud negativa, como juzgar a los demás en la iglesia, como con actitudes críticas, condenatorias. El apóstol Santiago, mis hermanos, en los capítulos, desde el capítulo 3, Santiago ya había dicho que tuviéramos cuidado con qué, con la lengua. ¿Sí recuerdan? Porque una lengua sin disciplina es como qué, como llamas de fuego. Y Salomón en Proverbios 6:16, mis hermanos, nos enseña que Dios abomina 3 cosas, y aborrece. De 7 cosas, 3 cosas Dios aborrece. Y en esas 3 cosas tiene que ver con qué, con la lengua. Entonces, lo que Santiago, mis hermanos, está diciendo en este versículo 11 es, hermanos, en lugar de edificarse mutuamente, ustedes como creyentes se están destruyendo el uno al otro. Es decir, el que es ofendido por el que lo ofendió, pero el que es ofendido fue ofendido por otra persona, está cometiendo el mismo error de esa persona que dice que lo está difamando. ¿Por qué? Porque anda murmurando con los demás lo que esta persona dice que está murmurando con los demás. Y resulta que los que murmuraban con él chocaron con los que murmuran porque se encontraron y dijeron, oye, no es Crispín, bueno, para no decir el nombre, no estás hablando de Crispín. Oye, sí. ¿Y tú no estás hablando de Cristina? No hay nadie Cristina aquí, ¿no? Oh. Bueno, hay que ponerle otro nombre. ¿Qué nombre les gustan? Naturaleza. Hay que ponerle así. ¿Cuál era? Crispín y Naturaleza. Oye, me estás hablando, los dos son el mismo asunto, sí. ¿Y cómo te enteraste? Pues es que me dijo. ¿Y tú? No sé, es que el otro me dijo. Entonces estos creyentes se estaban destruyendo uno al otro. Su acción, esto quiere decir que su acción era recíproca. Los dos tenían una lengua destructiva. Y es uno de los mayores daños de la vida. ¿Qué? La lengua, mis hermanos. La lengua, lo veíamos que dijo un predicador, denota la totalidad de una persona. Tú vas a conocer a una persona por la manera en que habla. Si habla bien, Jesús dijo, tiene un buen corazón. Si habla de paz, de unidad,
Si te enteras de algo, tú debes de ser sabio para cómo hacer las cosas. Vamos, ahorita vamos para allá. Pero una persona que no tiene disciplina en su lengua, entonces la va a usar para afectar a tal persona que le cae mal. La lengua representa a la persona. Alguien dijo, al traicionar la lengua, los pensamientos y las actitudes de la persona, eso quiere decir que la representa como un estilo de vida. Es su estilo de vida. ¿Qué? Murmurar, estar difamando. Ya es una persona que se dedica a eso, hermano. Y que solamente está en una congregación porque así se siente bien, que murmurando, chismeando, llevando información, pero mala información. Si le cae mal una persona, fíjese, no la conoce, no se relaciona, pero ya le cae mal porque la vio. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Va con otros para decirle, aguas, aguas con esta persona, ni te lleves, ni le hables. ¿Por qué? ¿Tú la conoces? No, pero de lejos se ve. Así hacen, así. No, muchas veces no te van a decir eso. Dice Job 15:5 en la Nueva Versión Internacional, dice, tu maldad pone en acción tu boca. Hablas igual que la gente astuta. Esa palabra astuta no tiene nada que ver cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y cuando vayan y prediquen, cuando usen su boca para predicar el evangelio, sean astutos, pero ¿cómo? Como la serpiente. ¿Pero qué más? Pero mansos como la paloma. Ahí no se aplica el mismo sentido con el que Jesús les dijo astucia. Les decía astucia, es decir, que cuando vean el mal, ellos van a ser avisados. ¿Cuántos recuerdan que Pablo, cuando iba predicando en algunas de esas ciudades que hemos estado hablando, como Atenas, como, ¿qué otras? Díganme otras ciudades. Filipos. ¿Qué pasaban? Que cuando eran duros contra él y querían hacer algo contra él, ¿qué hacía Pablo? Era astuto y ¡pum! Se iba. Ahora, esa astucia es con la que habla de una lengua que es disciplinada, hermano, que produce paz y no produce fuego en ciertas situaciones dentro de la congregación. El punto de la lengua, hermano, es el prejuicio que se puede volver incontrolable. ¿Por qué? Porque ya su intención es destruir. Que la vida del que habla, la vida quien lo escucha. Este es un asunto grave. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración o el estar difamando, fíjese, hermano, en primer lugar le va a afectar a esa persona. El que difama, el que murmura, el que hace las cosas en desorden, en primer lugar le va a afectar a él. Y si la otra persona no es madura, pues también le terminará afectando. Entonces el prejuicio, mis hermanos, se vuelve ¿qué? Ira. Es decir, un enojo sin control, sin dominio. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo en Efesios 26? Mire lo que dice en la Nueva Versión Sencilla. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Hay gente que se enoja porque dice, es que están hablando de mí, es que están diciendo de mí, pero ¿qué estás haciendo? Ahorita vamos para allá. ¿Qué estás haciendo? En lugar de arreglarlo, en lugar de edificarse, en lugar de estar en qué, en el propósito de qué, determinado, ¿a qué se están dedicando? A murmurar, a estar difamando. No están siendo sabios. Ahora dice Pablo aquí en Efesios 4:26, no dejen que el pecado, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Verso 27, así no le darán lugar al diablo. Es decir, un enojo de días, hermano, ¿qué cree que se convierte en amargura? ¿Cuál es el resultado? Juzgar todo, pero ya con hostilidad. ¿Y sabe qué terminamos haciendo? Transgrediendo ¿qué? La instrucción de Dios. Apunte esta cita, Romanos 12,
17 al 21. Alguien que tiene prejuicio, hermano, es alguien que siempre tiende que a lo que se diga, se enseña, se hable, lo toma mal. ¿Qué quiere decir? Que lo toma personal. Diga conmigo, no me tomaré nada personal. Ahora dígale al que está a su lado, no te tomes nada personal. Habla en lenguas. Dice entonces Santiago, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Es decir, solo se la pasan hablando, no se están edificando, están murmurando, se están evidenciando, pero no están haciendo nada. Ahora, la expresión murmurar quiere decir desprestigiar y difamar a una persona. Así es que la idea, mis hermanos, es una acción continua. Y aquí el asunto es que Santiago les está diciendo, en pleno entendimiento ustedes están actuando mal, están desprestigiando. ¿Pero qué creen que están desprestigiando? ¿Qué? La ley del Señor. ¿Cuál es esa ley del Señor? Vaya conmigo a Santiago 2:8. Santiago 2:8. Y mira lo que dice. ¿Lo tiene? Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís, ¿qué, hermano? La ley real conforme a la escritura. ¿Cuál es esa ley conforme a la escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Bien hacéis. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué dice? Bien hacéis. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ¿qué? Están rompiendo esa ley. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es que Jesús nos enseña, mis hermanos, a arreglar estos asuntos de la murmuración, de la difamación, de estarnos hablando, quemando, diciendo. ¿Qué debes hacer si un hermano está hablando de otro hermano? Si un primo habla de tu primo, pero los dos van a la misma iglesia, somos la familia, pero uno está hablando, ¿qué está haciendo? En lugar de ayudar, te sumas y dices, oye, sí es cierto, yo estoy de tu lado, sí es cierto. Y empiezas ¿a qué? A murmurar también. Pues eso es lo que estaba pasando. Dice el verso 8, si en verdad cumplí la ley real, entonces actúen conforme ¿qué? A la escritura. Y es Jesús diciendo esto. Ahora, vamos a ver cómo debemos arreglar los asuntos rápidamente. Mateo capítulo 18. Bueno, primero, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. ¿Lo tienes? Primero déjame terminar, ahí tú quédate, por favor. Déjame leer Santiago, capítulo 4, 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Te estás poniendo en el lugar de Dios. Y luego dice el 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, lo que Santiago le dice a los creyentes es, hermanos, en primer lugar, quien está poniendo el orden, ¿quién es? Santiago. Todos los asuntos, mis hermanos, siempre pone Dios a una autoridad, Santiago, y Santiago les explica que ellos deben de actuar de la misma manera. ¿Cómo? Con sabiduría. Ya lo vimos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo hay que usar la sabiduría. Y en el 3:13, Santiago dice esto, no lo busque.
Y Santiago dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si dice que es sabio y no muestra sus actitudes, sino actúa de esta forma, mire cómo: con celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero ahora sí dice Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A ver, pastor, ¿cómo? Ahora sí vaya conmigo a Gálatas 6:1. Los que son sabios y queremos ser sabios para arreglar nuestros asuntos personales en la congregación, dice entonces Santiago: ¿tú quieres juzgar? Bueno, pero si vas a juzgar carnalmente y diabólicamente, ¿tú quién eres para juzgar? Porque estás haciendo lo mismo. Pero si tienes la sabiduría de Dios, si estás madurando, mira lo que dice Santiago 6:1, perdón, Gálatas 6:1. Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Sí dice así? Ahora, ¿qué tipo de falta dice Santiago? Murmuración. ¿Qué más? Que estás queriendo poner en mal a una persona. Todos están actuando mal. Entonces dice Santiago, a ver, dice Pablo: si alguno entre vosotros es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice, hermano? Vosotros que sois, ¿qué dice? Maduros. ¿Qué es un cristiano maduro? Que es imparcial. Es decir, él actúa de acuerdo al evangelio, a Cristo. Y mira lo que dice: espirituales, es decir, que se ven las virtudes del Espíritu Santo en él, el fruto del Espíritu Santo en su vida: amor, gozo, paz, paciencia. Él es maduro, ese es un maduro, ese es el contexto. Luego, ¿qué dice? Primero, restaure con espíritu de mansedumbre. ¿Qué debemos hacer? Si te enteras que alguien está murmurando, si alguien te hizo algo, si alguien te afectó, ¿qué tienes que hacer? Restaurar. Esa palabra significa arreglar, ordenar. Mire lo que dice: considerándote, ¿qué, hermano? A ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que todo asunto que venga a la congregación debemos arreglarlo. ¿Quién? Entre hermanos. Ahorita vamos para allá. Sigamos leyendo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso Santiago dice: ¿tú quién te crees para juzgar? Ah, bueno, ahorita vamos a entender ese punto. Verso 4: así que cada uno someta a prueba su propia ¿qué? Su propia vida. Someta a prueba tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo juzgas? ¿Dónde me quedé? Y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto a de sí mismo y no en otro. Verso 5: porque cada uno lleva su propia carga. Verso 6: el que es engañado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso mismo segará. O sea, si tú siembras, ¿qué? Murmuración. ¿Qué más? ¿Quieres desprestigiar? ¿Qué más? ¿Quieres dejar a alguien en mal? ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Te va a pasar lo mismo? Esa es la ley de ¿quién? De Dios. No es la ley del karma, hermano. Esa es la ley de Dios. El karma lo sacó y lo copió. Sigamos leyendo. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Es decir, nosotros estamos llenos del Espíritu y es importante para tener una vida mansa,
humilde, sujeta a Dios para saber cómo arreglar los asuntos. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10, léalo conmigo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 5. Pastor, ya nos está llevando mucho. Usted sígame. Mateo 18, perdón. ¿Saben qué está diciendo tanto Santiago como Pablo, mis hermanos? Cómo arreglar los asuntos. Ya vimos que dice Santiago, si alguno es sorprendido en alguna falta, no hagamos como los creyentes de la iglesia del primer siglo, que se estaban juzgando, no estaban arreglando las situaciones y estaban desacreditando ¿qué? La iglesia. No, ¿sabes qué? No es esa iglesia porque hay un montón de murmuradores ahí. Ahí dicen que hay amor, pero todos hablan mal de todos. Mateo 18, Jesús aquí nos va a decir cómo arreglar las cosas. Y yo creo que dijeron, ay, ese ya me lo sé. Y alguien que decía, y si ya te lo sabes, ¿por qué no actúas así? Vamos a ver verso 15. ¿Qué dice en el encabezado, mis hermanos? ¿Cómo que? Se debe juzgar un caso de un hermano. ¿Cómo debemos reaccionar cuando hay situaciones, murmuración, no sé, un problema es que dijo, es que me vio mal, es que no me habla, etcétera, etcétera? Mira lo que dijo Jesús. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás juzgando. ¿Sabes cuando dijo Pablo a los Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta? ¿Sí dice así? ¿Sabe qué significa? Juzgar. Pero dice Santiago, ¿tú quién eres para juzgar? Bueno, en primer lugar, lo que Jesús dice, no se me muevan, es esto. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Verso 1. ¿Recuerdan? No juzguéis. ¿Para qué? No ser juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Este versículo, mis hermanos, lo que Jesús quiso decir es que, bueno, déjame decirte primero lo que no quería decir. Jesús no quiso decir, no pienses críticamente. Número 2, no hagas evaluaciones morales. Número 3, no me digas qué hacer o cómo vivir. Eso no estaba diciendo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos usar esto que Jesús dice, no juzgues? Muchas veces es mal interpretado porque la intención de Cristo, mis hermanos, es dentro de su contexto. Aquí en Mateo, mis hermanos, que habla Jesús acerca del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, Jesús no quiere decir que no debemos hacer una evaluación moral de una cosa o de una situación, sino que Jesús cuando dice no juzguen, es porque él estaba diciendo, ten cuidado de qué. Primero de reconocer tu estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo estás actuando como creyente? ¿Eres maduro? ¿Eres correcto en el Señor? ¿Eres pacificador? ¿Eres manso? De hecho, Jesús cuando exhorta a tener cuidado de qué, de los falsos profetas, ¿cómo dijo? Que vienen a vosotros como lobos, vestidos de qué, ovejas, pero son lobos. Por sus frutos los conocerán. Entonces Jesús lo que hace es un reconocimiento que requiere que un juicio justo. Juan 4:23, mis hermanos. Ahí Jesús habla acerca de un justo juicio. Juzguen con justo juicio.
cuando estamos entrando en algunas situaciones dentro de la iglesia. Hagan juicios justos, éticos, pero no desde un balcón de superioridad. Un erudito dijo: lo que nuestro Señor quiere decir o condenar es un espíritu buscador de defectos y condenar. Es decir, que solamente miras los defectos sin intención de arreglar las cosas, solamente señalarlas. Ay, es que esto así, es que el pastor, pero solamente intentas, ¿qué? Estás queriendo balconear o condenar a una persona, una situación. Entonces lo que está diciendo Jesús: no juzguéis, no está diciendo que no observemos las situaciones que pueden pasar entre nosotros, mis hermanos, sino otra de las cosas es que no condenemos. Es decir, ese ni va a cambiar. Porque ¿sabe qué estaban haciendo los fariseos? Eso, hermano, condenando. Si no practicaban lo que ellos hacían, eran condenados. No son salvos si no se circuncidan. Regresemos a Mateo 18 porque ya termino. Por tanto, si tu hermano, ¿qué dice? Peca contra ti. ¿Qué dice, hermano? Ve y repréndele, estando tú, ¿y cómo dice, hermano? Y él solos. Es decir, si ya sale una situación con X hermano, ¿qué crees que tienes que hacer? Ir a él, con él. Pero ¿cómo dice Pablo en Gálatas 6, 1 y 2? Con mansedumbre. ¿Cómo? Con dominio propio. Imagínese este hermano que quiere arreglar las cosas. Vengo porque quiero arreglar las cosas. Uy, sí. Y luego con esa actitud, hermano, no te van a tomar en serio. Es más, el Señor dice: mira, si te enojas, yo no estoy contigo. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu, es decir, esa actitud, no es una actitud de sumisión a Dios, sino ¿cómo? Eres una persona que le gusta ¿qué? ¿Cómo se le dice? Bueno, sí, pendenciero, pero ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, a ver si ahorita se me da. También, pero tiene otra palabrita. Se altera mucho, pero tiene otra palabra ahí. Quiere arreglar según, pero es problemático, ¿no? Se me fue la palabra. Pues, sí, ¿verdad? Eso es en griego, bien directo. Neuro. Es como aquella esposa que le dijo: oye, mi amor, ya viene una campaña de neuróticos por si. ¿Y ya por qué? ¿Para qué quieres que yo haga? Pues por eso. Y es cierto, un hermano neurótico, ¿no? Que en lugar de arreglar las cosas, dice el Señor: no, ve pacífico. ¿Cómo? Con mansedumbre, con dominio propio. Esa mujer que dice: es que vengo a arreglar contigo, hermana, y te espero allá afuera. ¿Sí o no? Le pasó un día, ¿sí o no? A mi hermana Olga: te espero allá afuera. Bendito sea el Señor que Dios ha cambiado a esa persona y la sigue transformando. Entonces, una persona que va a arreglar un asunto, hermano, no tienes que ir todo neurótico, exactamente, todo enojado, bueno, bíblicamente, sin dominio propio. A ver, según tú, ok, te ofendió, pero ¿cuál es el asunto? ¿Estás ofendido? Sí, pero ¿cuál es tu condición? Vas a juzgar un asunto y tienes que ser justo con el juicio con el que vas a juzgar ¿qué? Esa agresión de ese hermano. Tú vas a buscar arreglar las cosas, pero ¿cómo? En paz. ¿Cuál es la intención? Vaya conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando tú y él, ¿cómo? Solos. ¿Qué tienes que hacer si tienes un percance con un hermano? Arreglar la situación, pero ¿dónde? Solas. Aguas con los hermanos: hermano, ¿puedo hablar contigo? Y que todo México te escuche.
Ya estás haciendo errores, está mal. ¿Quieres que se den cuenta los demás que lo que tú quieres hacer? No, hermano, Jesús dice, habla solas y dile, hermano, ¿me permite tantito? Oye, ¿te puedo invitar un café? Claro, es un hombre con un hombre. ¿Te puedo invitar un café? Lógicamente, tal vez el creyente te dice, pues no sé, y tú quieres ganártelo. Mira lo que dice. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la intención de arreglar el asunto? Reconciliación. Estar en paz con el hermano. De decirle, oye hermano, es que me enteré esto. Oh, no, no es me enteré. Hermano, es que tú hiciste esto. Tú hablaste de mí. Tú me dijiste, me inventaste, me enviaste una indirecta. Me dijiste esto. Me dice, bueno, vengo porque quiero arreglarlo. Oye, quiero estar en paz contigo. Mi corazón ya no puede estar así. ¿Sabe por qué? Porque estás sumiso a Dios. Estás sometido a Dios, hermano. ¿Sabes qué estás buscando? La unidad y la paz de la iglesia. No has ido con ningún hermano a murmurar de esa situación. Con nadie, mis hermanos. ¿Sabe quién la sabe? Solo tú y Dios. Nadie más. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si ese hermano sigue aferrado a lo mismo? Ah, bueno, mire lo que dice. Mas si no te oyere, toma un contigo, ¿qué? A uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿qué dice? Conste de toda palabra. Es decir, ya hablase con el hermano y como que aparentemente dijo, bueno, sí, hermano, está bien. Pero resulta que seguía con su mala actitud, indiferente, seguía hablando. Ah, bueno, dice, bueno, ahora sí, tómate uno o dos testigos, pero maduros, o hermanas maduras, no que les guste también el chismolín. Tú no le dijiste a nadie, pero resulta que los que llevaste a medio mundo le dijeron, pero yo no le dije, ¿a quién? Oye, es que ¿a quién trajiste? No, dice que lleves a personas maduras. ¿Para qué? Para que consten nuevamente que arreglaste el asunto con el hermano. Sigamos leyendo, ya termino. Si no le oyera a ellos, ¿qué dice, hermano? Tiro a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, quizá no es cristiano. ¿Qué pasa con ese hermano? Bueno, mis hermanos, Pablo a la iglesia de los Corintios les mandó instrucciones para arreglarse entre ellos, aprendieran a perdonarse. Hubo disciplina y les dijo, deben de haber alguien, ¿que acaso no haya que juzgue un asunto moral? Porque a veces los asuntos de inmoralidad sexual se pueden dar, hermano. Tú debes de ser un ¿qué? Centinela espiritual. ¿Qué significa? Que velas por la salud espiritual de tus hermanos, que estén bien. Nada de que ese es su problema. Él entró en eso, que lo arregle. No. Si a ti te tocó experimentar o escuchar una situación, tú debes de entrar. ¿Cuál es el propósito? Ayudar. Si ese hermano sigue de indisciplinado y sigue haciendo problemas tras problema, dice 18, de cierto digo que todo aquello que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho, ¿qué? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy, yo en medio de ellos. Entonces, en pocas palabras, mis hermanos, cuando el hermano sigue insistiendo en los asuntos, ya después de que hablaste a solas con él, llevaste dos testigos y sigue insistiendo, ahora sí que dice, ahora sí lleva el caso, ¿con quién? Con el pastor. Lleva el caso con el pastor y diga, y tendrás que ir con los, ¿quiénes? Con los testigos. Pastor, yo quise arreglar este asunto porque este hermano así, 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 y no entiende, sigue aferrado. Mire, aquí están los otros dos testigos. Los dos testigos dicen, pastor, somos testigos que el hermano quiso arreglar, quiso hacer esto, pero el hermano no quiso, sigue de rebelde y sigue haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, donde hay dos o tres congregados, ahí. ¿Qué dice? Ahí yo estoy. Esto simboliza
que el pastor y los hermanos, yo voy a llamar diáconos y vamos a orar a Dios. ¿Para qué? A orar a Dios para que nos diga cómo vamos a disciplinar a ese hermano. Pero que el hermano sí es dócil, si está sometido a Dios y está humillado a Dios, ¿qué cree que va a hacer el hermano? Aceptar su disciplina. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama a su hermano. Pero para hacer esto, ¿tú quién debes ser? Una persona mansa, sometida a Dios, sujeta a Dios. Que no tienes algo que te vayan a evidenciar. Imagínate que llegues a alguien, es que no se enojen, y tú haces lo mismo. Romanos 2, por favor, córrale porque ya se me refue el tiempo. Hoy nos vamos a las 12. Amén. Al fin que no hay esposo. No. Romanos 2. Aquí lo dice claramente. ¿Cómo debemos andar? Ok. ¿Qué dice? El justo juicio de Dios. Dice esto. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es lo que está reprochando ¿quién? Santiago. Que acusas a una persona de tal situación, vas y si dices de una persona, esa es una persona, ¿y qué crees? Estás haciendo lo mismo. Por eso dice Santiago, ¿tú cómo quieres exhortar a una persona cuando tú haces lo mismo? No tienes la calidad moral. No puedes. Jesús ya nos dice cómo debemos arreglar las cosas, mis hermanos. ¿Cómo debemos perdonarnos unos a otros? Primero, a solas con mi hermano. Es más, ni tu esposa ni tus hijos deben de enterarse qué pasó o viceversa. ¿Sabes por qué? Porque es un asunto que tú debes de arreglar primero. Es un gran error que lleguemos a la casa y lo primero que haces es que se entere la esposa, que se enteren los hijos y cuando ven al hermano está... Y el hermano, yo le digo, ¿qué? ¿Qué le hiciste? Y llega su esposa y le dice, oye, ¿qué le hiciste? No, sí. Todos cometemos esos errores, ¿sí o no, hermano? Si no, deje tocarlos para acá y me haga santo. Esos errores, no, hermanos. Si lo hemos cometido, quitémoslo porque no le agrada a Dios. Si tú tienes un problema con un hermano, un varón, no le digas a tu esposa ni le digas a tus hijos, guárdalo en tu corazón y ve con ese hermano y arréglalo lo más rápido posible. ¿Por qué? Te vas a amargar si no lo haces. Porque pasó un mes, pasó 2 meses, hasta que dice, no, ya no aguanto más, ya no soporto, ahora sí. ¿Y saben qué hacen? Como alguien una vez llegó y dijo, a ver, pastorcito, vengo a decirle de su oveja. Ay, así me dijo. Yo dije, ¿qué? Sí, es que quiero decirle, y me señaló que le debía dinero. Y yo tuve que decirle a este personaje, oye, una pregunta, tú viniste primero a mí y me dijiste que le ibas a prestar dinero. No, bueno, pues no, la verdad. Y entonces, ahora porque no te ha dado, ahora ya vienes y lo exhibes conmigo, pero a mí no me dijiste. Si me hubieras pedido una opinión, ¿sabes qué te hubiera dicho? Da lo que estás dispuesto a perder. Si alguien viene y te pide, da lo que estás dispuesto a perder. ¿Sabes para qué? Para que no andes buscando a nadie, ni te busquen. No, pues 8,000. Y yo salí y le di 80. Eso es lo que yo puedo y no me debes nada. Y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque resulta que piden prestado, no pagan y empiezan a buscarlo, ¿no? Y lo empiezas a llamar y todavía hasta se enojan. ¿Y empiezan a qué? No, es que ya anda ya me anda diciendo, llaman. Entonces, nosotros debemos aprender a qué, a ser sabios en estos asuntos, a juzgar con justo juicio.
Que te llega un hermano, que te llega otro. No, 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 a ver, espérame. Es que dijo de ti, es que dijo de mí. Papá, mi mamá. Digo, a ver, espérame, chiquito. A ver, mi amor, ven. Me dijo que dijiste que yo, que, y se hace un revoltejo. Entonces yo tengo que llamar a mi esposa, tengo que llamar a mis hijas. A ver, vamos a sentarnos porque aquí hay mucha acusación y no estamos llegando a nada. Estamos simplemente aguardando rencor. Va a haber amargura y ¿sabe dónde hay amargura? Hay desunidad, no hay unión. Entonces, mis hermanos, Jesús termina diciendo, miren lo que dice Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué dijo, hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuál es el principio aquí? Perdona, habla. Porque el que habla, hermano, sabe juzgar las cosas. Eres sabio. Porque la sabiduría de Dios, dice Santiago, va a venir sobre de ti, está sobre ti. ¿Recuerdas a Isaías? Resplandece porque la gloria de Dios está sobre ti. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a ir con el hermano, vas a estar en paz y no es de hipocresía, es tu convicción. Vas a estar en paz con el hermano y cada vez que lo veas, lo vas a abrazar y vas a buscar estar en paz con él. Escucha algo, hermano. Si el hermano ya no lo desea, ya no es tu problema. Tú cumpliste con la ley de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces lo que dice Santiago, mis hermanos, es que no vamos a poder juzgar, es decir, corregir a una persona cuando tú estás haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Es un padre que su hijo está fumando y le dice el hijo, no fumes, hijo. Y le dice el hijo, papá, pero tú fumas. Bueno, pero es diferente. Yo soy el papá. No, no, no. Lo que dice Jesús es que tenemos que tener una calidad moral, sí, sí, pero no solamente la calidad moral, sino una vida espiritual. ¿Qué significa? Que nos estamos pareciendo más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y buscamos la unidad para la gloria de Dios. Póngase de pie. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el asunto es, mis hermanos, lo que quiere nuestro Señor es que un espíritu buscador de ¿qué? De la paz. No solamente nos inclinamos a culpar a otros por sus ofensas, mis hermanos, y nos indignamos, sino primero reconoces, mi hermano, que tú has fallado, que tal vez tú has cometido el error y estás dispuesto a ir a pedir perdón. En otras palabras, lo que Jesús buscaba, mis hermanos, cuando sí decía, no juzguéis, no quieras sacar la paja del hermano cuando tienes una viga. Primero, Jesús dijo, saca la viga que está en tu ojo y podrás sacar entonces la paja de tu hermano. Lo que Jesús enseña es una disposición a magnificar los errores y debilidades de nuestros vecinos y pensar en lo peor de ellos. No, Jesús es lo que reprueba. Lo primero que debemos ver, hermano, es estar bien enfocado en la gracia de Dios. Que nada nos separe de nuestra relación. Y si tenemos algo con alguien o ha pasado algo con alguien, hermano, arregla las cosas. Si es con tu esposo o con tu esposa, arregla las cosas. Pero si tú también eres orgulloso, eres enojón, dice Jesús, pues no vas a poder arreglar nada. Porque tú que quieres juzgar, haces lo mismo. ¿Qué debemos hacer, hermano? Número 1, dile, Señor, desarraiga la hipocresía de mi corazón. Por eso Jesús decía, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos
Pero sobre todo no solo que lo cierres, sino que reconozcas. Vamos a reconocer delante de Dios que tal vez no hemos arreglado las cosas como deben de ser, hermano. Que quizá hemos juzgado mal a la esposa, al esposo, a nuestros hijos, o nuestros hijos a nosotros, o nuestros hijos con otros. Quizá hemos hablado mal de hermanos entre la familia o con la familia. Pues ahora, hermanos, lo podemos hacer, pero no lo debemos hacer. Entonces Jesús no está diciendo que nunca se puede quitar suavemente la paja o el aserrín del ojo del hermano o la hermana. Lo que está diciendo es que no hagas cuando hay una viga en el tuyo. Así es que el propósito de este pasaje es promover, ¿sabe qué? La humildad. ¿Cómo? Una autoconciencia, hermano, que disciplinamos la hipocresía. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús una vez dijo: miren, 2 hombres subieron a orar, y uno de ellos era un fariseo y oraba: Señor, gracias porque yo no soy como este que está a mi lado. Yo oro, yo doy mis diezmos, yo esto. Gracias que no soy como este que está a mi lado. Y Jesús dice que el que estaba al lado era un publicano, y dice que no podía ni levantar la mirada, y que golpeando su pecho decía: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Alguien dijo: la justicia propia es el arte de estar siempre más molesto por el pecado de otras personas que por el propio. Y es cierto, hermano. ¿Cuántos recuerdan a Samuel en el capítulo 12, cuando llegó el profeta Natán? Comenzó ilustrando una situación para mostrarle el pecado a David, y cuando Natán le enseña esa ilustración de un hombre que toma una oveja que no le pertenecía, se enoja David y dice que dijo: muera tal hombre y debe pagar lo que ha hecho. Entonces Natán le dijo: David, tú eres aquel hombre. ¿Y sabe qué hizo David, hermano? Dice que miró su condición y dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido por tu pecado, no morirás. Ese es el asunto, hermano. Así es que oremos al Señor y digámosle: Señor, enséñame a ser más rápido en animar que en criticar. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser más rápido a animar que a criticar. Y perdóname, Señor, si he sido más rápido en criticar que animar a mi hermano. Ayúdame, Señor, a hacer una lista de las cosas que más he hecho. ¿He criticado más que ayudado? Ayúdanos, Señor, a tener cuidado en cómo juzgamos las cosas. Que tu palabra sea con nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ya nos vamos.